solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. En la tercera temporada de Mundo Migrante, con la misma convicción de la primera entrega, en inicios del 2020, hoy, en el bimestre de enero-febrero del 2023, nos ocuparemos de la lucha migra en el Estado español, contra las disposiciones antimigratorias, violatorias de los derechos humanos, coincidentes con las necropolíticas de la Europa Fortaleza, con un reportaje a la referente de la migración en el archipiélago canario, Estefi Toledo. También tendremos el importante aporte de una entrevista en Senegal realizada por el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán en el ciclo Enclave Internacional, con un valioso reportaje a Serigne Mbaye, referente de la migración senegalesa en el Estado español. Esperando que sirva esta nueva entrega como nuestro modesto aporte en favor de los derechos de millones de migrantes que por diversas razones, producto de la irracionalidad devastadora del proyecto civilizatorio dominante, se ven forzadas a buscar nuevos horizontes para poder sobrevivir. La luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. En las 3 primeras décadas del siglo XXI se tornan más que habituales las noticias sobre la llegada a las costas en distintos países de la Unión Europea de decenas de pateras y cayucos desde el continente africano. También se habla de los náufragos tanto en el cruce del Mediterráneo como camino a las Islas Canarias en el Océano Atlántico, desde las costas de Senegal, Mauritania o Marruecos, donde pierden sus vidas miles de seres humanos año tras año. Desde la mal llamada crisis de los refugiados al comienzo de la segunda década de este siglo, por la extensa y sangrienta guerra de Siria, aumentaron las restricciones de las políticas de Bruselas que se implementan a lo largo de todo el territorio de la Unión, constituyendo la llamada Europa Fortaleza y sus severas restricciones a las llegadas de migrantes, tanto subsaharianos como los huidos de la guerra en Etiopía o Sudán del Sur o Yemen. De lo que no se habla es de las diversas causas que generan la destrucción del medio ambiente, el extractivismo sin límite y las guerras por intereses de grandes grupos económicos de Occidente en diversas regiones del continente africano. En el primer programa del año 2023 de Mundo Migrante, en su tercera temporada, haremos eje tanto en las causas ligadas a la expoliación de recursos, tanto terrestres como marítimos, del continente africano.
por parte de las empresas multinacionales ligadas a los países europeos, esos mismos que perversamente profundizan sus políticas xenófobas hacia los migrantes forzados por razones bélicas, políticas, persecuciones religiosas o raciales, o por efectos ambientales producidos por la destrucción sistemática del ecosistema y la apropiación de los recursos a través de la rica geografía africana. En relación a esta temática, en esta entrega del primer bimestre del nuevo año, en Mundo Migrante difundiremos un revelador reportaje del eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, al referente de los migrantes africanos en territorio europeo, Selim Bayé. También en esta entrega de Mundo Migrante tenemos el testimonio de la migrante peruana Stephanie Toledo, militante anticapitalista del Estado español en el archipiélago canario, quien nos comentará en el aniversario de la matanza del Tarajal en la frontera de Ceuta, ese enclave español en continente africano, como también nos hablará sobre la grave situación de los migrantes en materia de seguridad, producto de las necropolíticas aplicadas por la Europa fortaleza, claramente violatorias de los derechos humanos de miles de desesperados que huyen de su lugar de origen. Agradecemos tanto a los colegas del Enclave Internacional como los compañeros de anticapitalistas de las Islas Canarias por la colaboración con Mundo Migrante, hermanados por la convicción de que emigrar es un derecho humano y no una ilegalidad. Que mi sangre está muy bien dentro de mi cuerpo, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio, violador que sales y derrumbas, impotencia que a mis pies tropiezas, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte. El 4 y 5 de febrero han sido jornadas de resistencia y denuncia tanto en el archipiélago canario como en distintas ciudades del Estado español. El eje de la jornada de protesta son las políticas en materia migratoria de claro corte xenófobo, implementadas por el Estado español en el marco de las normativas de la llamada Europa Fortaleza.
Las devoluciones en caliente son avaladas por la legislación española en materia de seguridad ciudadana y migraciones, al amparo del Ministerio del Interior, en una clara violación de los derechos básicos. En esta entrega de Mundo Migrante se tratará de desentrañar las verdaderas causas del llamado efecto llamada, que produce la expoliación de recursos naturales del continente africano por multinacionales, en muchos casos de jurisdicción europea. Para poder hablar sobre la resistencia a este estado de cosas, estamos comunicados con Stephanie Toledo, migrante peruana, miembro de Anticapitalistas del Archipiélago Canario, quien ha publicado una nota muy interesante de denuncia en la revista Viento Sur, que se titula Devoluciones en caliente, vallas, fronteras y asesinatos causados por el Estado español. Buenas tardes, Stephanie, gracias por este contacto. Buenas tardes, Jorge, un gusto estar aquí. Y bueno, como tú ya lo habías mencionado, esta ley que se refiere a la Ley Orgánica 4/2015, el 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y que a su vez incorpora una disposición adicional 10ª a la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, también sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, contradictoriamente con lo que hace Europa Fortaleza y también el Estado español, ¿no? Esta ley va a permitir la evasión de todo tipo de garantías constitucionales y la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Porque muchas de las personas que intentamos cruzar la frontera y esa línea pues que se denomina elementos de contención fronterizos, porque son las vallas, ¿no? Que están entre Marruecos y España en este caso, ¿no? Y lo que se hace pues que se realicen estas devoluciones sumarias o en caliente, ¿no? Lo que se reconoce como que no hace falta tramitar un expediente administrativo cuando estas personas llegan aquí al Estado español, para que tengan esas garantías, ¿no? de sus demandas de protección, inclusive para, en todo caso, proceder al retorno. Pero es que ya es bien sabido que las personas que intentan cruzar la frontera, ya sea saltando la valla o a nado, como es en el caso de Canarias, no quieren regresar a sus sitios de origen. ¿Por qué? Porque esas personas están siendo perseguidas, son víctimas de la guerra misma, son personas pues, que también están pasando por situaciones críticas de pobreza, inclusive mismo de también el cambio climático, y también por la extracción de todos esos recursos naturales que nosotros comemos aquí en Europa, aparte de eso, y que nos beneficiamos, ¿no? De esos privilegios. Bien, Stephanie, en cuanto a esta grave situación, ustedes han hecho unas jornadas muy interesantes entre el 4 y el 5 de febrero. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esta actividad. Exacto, sí. El 4 de febrero en La Laguna, en la Plaza del Adelantado, en Santa Cruz de Tenerife, pues nos estábamos manifestando en contra de estas políticas migratorias, ¿no? Que no están funcionando, porque si es bien cierto, si existe una ley que debería de amparar a todos los migrantes, que como es la ley de extranjería supuestamente, no lo hace así, sino que hace más difícil todavía ese recorrido entre que tú quieres pues venir de un continente al continente europeo, ¿no? Que en este caso pues ya sea el africano o el latinoamericano, América Latina. Entonces nosotros nos estábamos manifestando porque entre todas esas políticas migratorias que asesinan, porque no puedo decirlo de otra forma, son fronteras asesinas, estábamos reclamando que hace 9 años ya en el Tarajal, al momento de que nuestros hermanos subsaharianos estaban intentando cruzar la frontera, fueron tiroteados por la policía, por la Guardia Civil española. Y es que hay documentales, hay vídeos que así lo constatan, pero es que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y que pasa que no solamente es en el Tarajal en ese momento, sino que también hay otros atentados en contra de los derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, que las personas que intentan cruzar estas vallas son apaleadas o entregadas a las germanes marroquíes para que las torturen. Claro, y esto ocurre tanto en Ceuta como en Melilla, ¿no? Exacto, ocurre tanto en Ceuta como en Melilla y también como en las costas de Canarias, ojo, claro. Porque
las costas de Canarias no son ajenas a eso. Claro. A las costas de Canarias es verdad que no tenemos esa valla como tal, pero sí que es verdad, entre las aguas de Canarias, cuando la gente intenta cruzar con cayucos o con pateras, pues o se las devuelve o se las deja, pero no se las deja en centros donde pueden ser acogidos con dignidad, sino o los encierran o los tienen en campamentos, como es el caso del campamento de las Raíces, claro, o también en Gran Canaria, ¿no? O en Lanzarote, que los tienen en campamento. Sí, es un campamento tristemente conocido, ¿no? Por su situación. Exacto. Y todo esto pues para el mantenimiento de la tranquilidad, supuestamente, ¿no? De las personas que vivimos del otro lado de la frontera, ¿no? Y ya que viene al caso, nosotros también estamos denunciando que la ruta canaria pues han muerto aproximadamente más de 7.000 personas entre el 2018 y el 2022, sí, sin contar con los cuerpos no localizados y embarcaciones desaparecidas, ¿no? O sea, es decir, que esto del Tarajal, de Melilla, que todo pasa, también tiene mucho que ver con Canarias, ¿no? Y no solamente el Estado español es el único responsable, sino que también las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, como cabildos, ayuntamientos y la gran mayoría de ONG que trabajan con personas migrantes, están participando de esta necropolítica, se podría decir. Tal cual, es una política de muerte. Exacto, y no hacen absolutamente nada para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Entonces nos estamos enfrentando ante un racismo sistemático, institucionalizado, por supuesto, porque con la excusa de todas estas legislaciones que tienen, todos estos tratados, vamos, que no sirven para nada, porque claramente yo lo explico en el pequeño artículo que escribí, que no sirven para nada porque al final y al cabo se está vulnerando las vidas de las personas, no hay derechos humanos. Además, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué sirve eso? Tal cual, y además teniendo en cuenta que la paradoja es que muchas empresas multinacionales europeas hacen extractivismo y destruyen, por ejemplo, pescan de una manera ilegal también o con acuerdos con determinados gobiernos y genera una situación realmente desesperante para gente que tiene que emigrar para poder sobrevivir, ¿no? O sea que esto es una consecuencia de lo que hacen las multinacionales en su actitud extractivista. Exacto, sí, pasa mucho con los recursos naturales, bien tú lo acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, la pesca ahora mismo que está autorizada en aguas tanto del Sáhara como o sea, es decir, Marruecos saca de ahí para poder venderlo después al Estado español, recibe las ayudas del Estado español precisamente para poder seguir extrayendo todos esos recursos naturales y beneficiarse, ¿no? Y o sea, encima las personas que vienen aquí no son recibidas tal cual, con todos sus derechos y demás. Y pasa lo mismo en el país latinoamericano, es decir, nosotros somos grandes portadores de muchos recursos naturales que, si bien es cierto, se extraen por toneladas y aquí lo que nos vemos son es un trato deplorable, ¿no? O sea, en cuanto a políticas migratorias y es un fracaso total. No, y además la paradoja de esto, Stephanie, es que, por ejemplo, en el caso español, existen estudios que hablan de la España vaciada, de sectores, de grandes sectores territoriales que están desocupados, o además el envejecimiento poblacional, en donde la migración sería fundamental en términos de, por lo menos, que se pueda garantizar lo que es la seguridad social para el futuro de mucha gente, ¿no? Sí, podría ser, pero tampoco caigamos en eso del utilitarismo, ¿no? O sea, es decir, si nosotros queremos mejorar las condiciones de las personas migrantes, ¿no? Tenemos la ley de extranjería que hace poco se pusieron unas cuantas leyes más en mejoría, se podría decir, pero lejos de mejorarlo, lo que hace a veces es empeorar, porque a nosotros las personas migrantes nos ven como cosas que podemos mejorar las sociedades, como por ejemplo ya sea en formación o en trabajo o cubrir esos trabajos más precarios. Los trabajos precarios, obvio, sí. Exacto, los trabajos precarios, y ahora lo acabas bien de mencionar, ¿no? Que tal vez podríamos servir para otras generaciones, ¿no? O sea, no caigamos en esos tonos utilitaristas porque sí, tal vez nos podríamos integrar y demás, pero al fin y al cabo el racismo va a ser el mismo, o sea, es decir, va a haber ciudadanos de primera y segunda. Exacto, yo hablándote desde mi posición de mujer,
mujer latina, ¿no? Si pues yo vengo a crear una familia y demás, yo sé que ese hombre europeo no me va a tratar en las mismas condiciones que tal vez se le trataría a una mujer europea. Tal cual, acá hay un trascruzamiento, claro, de clase social. Exacto, y de género. De género también, porque encima, aparte de que soy mujer migrante, no solamente es racismo, sino también ya hay una parte de machismo, ¿no? En esa mira, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, o sea, es decir, el envejecimiento poblacional es un hecho, creo yo, ¿no? O sea, es decir, Europa es uno de los continentes más envejecidos. Pero sí que es verdad que apartando todos esos tonos utilitaristas, ¿no? ¿Se podría hacer algo? Sí, claro que sí. O sea, es decir, integrar a más gente y podernos dar educación, trabajo, para que crezca también la economía, ¿no? Porque somos un motor económico. Como en una época hicieron ellos con América Latina. O sea, que en épocas difíciles para ellos, a principios del siglo XX pasó eso. Bueno, Stephanie, te agradecemos infinitamente del Mundo Migrante. Vamos a seguir en contacto porque es fundamental este tema, el tema migratorio, y además a esto existe el tema de la destrucción del medio ambiente, que en realidad ACNUR no los toma como refugiados a miles de personas que tienen que irse porque realmente las condiciones de desertificación, de inundaciones, de distintos tipos se hacen inhabitables, y es producto justamente de la expansión capitalista, ¿no? Exacto, sí. El cambio climático, pues como un factor más externo, ¿no? De las migraciones, es también bastante importante en esta explicación y este análisis, porque hay mucha gente que va a ir migrando más todavía, porque ya que es un proceso natural, ¿no? El que nosotros migremos para mejorar esas condiciones de vida, pues tú no quieres estar en un sitio donde pues está tu vida ya hecho un desastre por eso mismo, ¿no? O sea, es decir, porque hay sequía, no tienes dónde buscar para comer, hay desertificación, contaminación de las aguas y todo eso, ¿no? Y también hablando sobre el capitalismo, eso es lo que tiene también el hecho de que nosotros mismos hayamos acelerado todos esos procesos de cambio climático, ¿no? Tal cual. Y entonces, pues claro, nos vemos con un problema de migración, de refugiados climáticos prácticamente, o sea, es decir, ya se nombra así, ¿no? Refugiados climáticos, porque nos vamos a ver en esa necesidad de migrar todos y todas para pues sobrevivir, ¿no? Que es algo básico. Tal cual, Stephanie. Bueno, Stephanie, te agradecemos de Mundo Migrante. Seguiremos en contacto porque es una temática fundamental en una etapa de globalización salvaje en la que vivimos. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima oportunidad. Vale, muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos hemos comunicado con justamente Stephanie Toledo, miembro de Anticapitalistas del Archipiélago Canario. Mi niñito duerme, que ese avión que ves pasar, hay juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro. Las relaciones de la Unión Europea con África siguen marcadas por enormes asimetrías y dependencias que conforman un neocolonialismo en pleno siglo XXI. Bruselas ofrece acuerdos comerciales y de pesca que benefician principalmente a las multinacionales europeas, mientras firma acuerdos de repatriación y condiciona buena parte de la ayuda al desarrollo a que los países africanos ejerzan de policía de fronteras. Senegal es un claro ejemplo de esta articulación entre intereses comerciales, externalización de fronteras y cooperación
cooperación al desarrollo subordinada a objetivos que poco o nada tienen que ver con la supuesta lucha contra la pobreza o la desigualdad. Hace unos días pudimos visitar Senegal para conocer de primera mano los impactos sobre la inmigración y el desarrollo local del acuerdo de pesca firmado con la Unión Europea. Un acuerdo que prometía fomentar la pesca local y sostenible, pero que está contribuyendo al expolio de los recursos naturales del país. Pero además, Senegal también es hoy escenario de protestas ciudadanas, con los renovados movimientos anticoloniales y campo de batalla de viejos y nuevos colonialismos por parte de potencias extranjeras antiguas y emergentes. De todo esto hablaremos en un programa muy especial con un interlocutor de lujo, Serigne Mbaye, a quien acompañamos a Dakar y a su pueblo pesquero Kayar en la costa senegalesa, donde grabamos esta entrevista y donde pudimos ver en primera persona los efectos concretos de todas estas dinámicas sociales internacionales que tienen sobre el empleo o la inmigración. Ojalá la emisión de este enclave internacional os parezca tan interesante como nos resultó a nosotros prepararla. La primera pregunta que le quería hacer al invitado de hoy, a Serigne Mbaye, es ¿dónde estamos, Serigne? Estamos aquí en Kayar, que es un pueblo de pescadores, es el pueblo donde nací, en Senegal. Y es el pueblo que me ha visto crecer durante 30 años hasta que cogí la patera para ir a España. ¿Hace cuánto te fuiste de aquí, de Kayar? Me fui de Kayar en el año 2006. ¿Y por qué te fuiste, Serigne? Sí, yo siendo pescador y viendo la escasez del recurso, pues decía, esto ya no tiene futuro, porque han sido varios años de este cambio y al final decidí coger la patera para salvar mi vida, y de mi familia. Y eso es justamente de lo que hemos venido un poco a hacer aquí contigo, ¿no? A ver la situación del expolio de los recursos pesqueros, porque Kayar es y era un pueblo pesquero, pero nos contabas que ahora se ha convertido en cierta medida en un puerto de pateras, ¿no? De cayucos que van hacia Europa. ¿Por qué? ¿Por qué justamente eso? Pues tal como hemos podido comprobar la cantidad de barcas que hay, y aquí se puede comprobar la cantidad que están ahí sin ir a pescar y la cantidad de jóvenes ahí tirados en las sombras, es como la falta de trabajo que hay. Esta falta de trabajo y por los contratos de pesca que hay, los acuerdos de pesca, es lo que empuja a muchos de los chicos a coger estas pateras. En vez de tenerles ahí aparcados y de estar en la sombra, pues viendo el mar, pues la idea es como nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Cogemos las pateras y vamos a Senegal. No es como un abandono de lo que tenías, pero una impotencia que tienes de no poder vivir de lo que tenías, y al final es lo que hace que la gente ha decidido a salir, es lo que convirtió a Kayar como un puerto de salida de pateras. Justamente muchas veces en Europa se habla del efecto llamada, ¿no? De que una acogida digna, cumplir con unos parámetros de acogida digna de las personas que llegan a Europa sería un efecto llamada. Lo que hemos visto realmente que lo que existe no es tanto el efecto llamada como el efecto salida, ¿no? ¿Y qué es el efecto salida? El efecto salida son esos acuerdos comerciales de la Unión Europea, esas multinacionales que expolian los recursos de Senegal. Porque tú saliste en el 2006. ¿Qué pasó justamente en el 2006? Pues no solo saliste tú. Sí, de hecho se habla mucho de la crisis de los cayucos del 2006, que fue un año muy potente de salidas de pateras. No ha sido justo en el 2006, pero todo eso ha habido un proceso anterior. Durante varios años de esta sobreexplotación de estos recursos ha hecho que llegó el 2006, después también de disturbios, por ejemplo en un pueblo como Kayar, que siempre la población se ha involucrado en proteger el mar. Hubo peleas entre pescadores, todo eso para salvar el mar, para que no haya prácticas que dañan los recursos. Y el principal problema que había realmente de haberlo descubierto por los pescadores era la presencia de muchos de esos barcos que tanto nos dejamos. Y a lo largo de tantos años anteriores, pues ha habido esta escasez. Y en
2006 llegó y era como yo siempre lo digo, una revolución consciente. En vez de seguir peleando como pasó en el pueblo, que de hecho intervino la policía y mata a un chico murió, pues los chicos decidieron pues, salir en las pateras. Es lo que deja como una fecha, un año especial del año 2006. Estas salidas de las pateras, de muchas pateras. Tú llegaste a Tenerife, ¿no? ¿Y en Tenerife qué pasó cuando llegaste? Pues en Tenerife cuando llegamos nos acoge la Cruz Roja, nos pilla la policía para identificaciones y en los centros de internamiento. Y hemos hablado hace un rato del efecto llamada. Yo creo que el efecto llamada que dicen, el efecto llamada es una llamada directa. La llamada directa es que la hace la Unión Europea, porque es la que introduce aquí sus barcos. Y la gente, hartos de estos barcos, la escasez de recursos, es como vienen de Europa, nosotros vamos. Esto sí que es el efecto llamada. De tanto que critican el efecto llamada, pues nos han llamado a través de sus barcos a coger el mismo camino para ir a Europa. ¿Tú podrías decir, en cierta medida, que Europa es racista? Claramente, porque puedo decir claramente que Europa es racista por todo lo que he pasado. He vivido aquí, en el país en el que he nacido, y no he podido seguir viviendo de lo que tenía. Vino los contratos de los barcos europeos, nos quitan recursos, luego no nos dan visados para ir legalmente, cogemos la patera, llegamos. Hay una ley de extranjería que es muy, muy racista, porque es una ley que segrega, que discrimina a la gente. ¿Por qué lo digo? Porque entrar en España sin papeles no es un delito, es una falta administrativa, pero en esta falta administrativa pues castigan al extranjero con pena de pérdida de libertad hasta 2 meses, y al español una falta administrativa solo le cae como una mera multa económica. De hecho, creo que era el presidente, ¿no?, de una de las asociaciones de pescadores artesanales de aquí de Callar, decía que si siguen robando los peces de la boca, ¿no?, que dejen de prometer millones, que se lo guarden para construir más centros de internamiento, porque van a venir todo el mundo hasta con sus familias, ¿no? Yo creo que es un elemento muy importante sobre lo que hablábamos del efecto llamada y el efecto salida que producen las políticas neocoloniales de expolio que hemos visto justamente estos días aquí. Yo te quería preguntar que además de la Unión Europea, Serín, ¿qué otros sujetos internacionales están participando en el expolio de los recursos aquí en Senegal? Mira, ahora mismo hay muchos también empresas mixtas que dicen que son los chinos que invierten. En vez de tener contratos de pesca, pues vienen aquí en el país y lo que hacen es traer un capital y estar detrás de un senegalés para que estas empresas sean senegales y con bandera senegalesa. Estas también son prácticas que todos los pescadores de Senegal lo están denunciando. Todo eso forma parte de estos acuerdos que critican, que son los acuerdos de la Unión Europea y los acuerdos con los países asiáticos. Pero con los países asiáticos no hay acuerdos formalmente, ¿no?, en teoría. Con lo cual estamos hablando en cierta medida que utilizan barcos tapadera senegaleses, pero que realmente son chinos, asiáticos, turcos, ¿no?, que también nos comentaron. Efectivamente, así es, porque no son barcos que firman contratos, que firman acuerdos. Lo que hacen es traer el capital y ser como barcos de Senegal. Eso también es una práctica muy opaca y que el gobierno local debería de parar. Porque aquí entramos en una cuestión que para mí es fundamental, el gobierno de Senegal, ¿no? Porque parece que el gobierno de Senegal vende al mejor postor la soberanía de Senegal. Efectivamente. ¿Quién gobierna ahora mismo en Senegal? Ahora mismo gobierna el Macky Sall, APR. Es el que gobierna, y los contratos de pesca, algunos contratos eran en el gobierno de Abdoulaye Wade, pero ahora la cosa ha empeorado
por la llegada de la inversión de los chinos que está generando toda esta situación. Y lo malo es que por más que lo estén denunciando los pescadores, el ministro de Pesca niega estos acuerdos y niega encima pues estos fondos chinos que están en el país, y que es una cosa muy opaca que está pasando. Si tuvieras que poner un símil, lo digo porque la gente no conoce los nombres de los presidentes de Senegal, ni siquiera de los partidos de Senegal. El partido en el gobierno, porque es una coalición de partidos, ¿a quién se parecería en España? Más o menos. Se parecería a la derecha, por más que digan que son de izquierda para el pueblo, para la justicia social, pues son más de izquierda, son más capitalistas, por decir el nombre. O sea, como el Partido Socialista. Efectivamente, es un partido socialista. Es un partido socialista, en teoría, el que gobierna. Y gobierna gracias a unas protestas, ¿no? Un ciclo de protestas, ¿no? Efectivamente, es lo que solemos decir muchas veces, que no ha devuelto la moneda, porque cuando estuvo el Partido Democrático Senegalés, que es Abdoulaye Wade, cuando quiso presentarse para un tercer mandato, pues los jóvenes salieron en la calle para luchar contra ese tercer mandato. Y hicieron todo lo posible para que haya un cambio de gobierno, para esta esperanza de que va a cambiar algo. Pero desde que llegó este partido hasta ahora, es que se nota claramente que hay esta falta de democracia, porque todos los adversarios que posiblemente lo podían ganar en las elecciones han pasado por la cárcel. Hasta los últimos disturbios que el nuevo líder de la oposición, que es Sonko, pues casi le iban a meter en la cárcel. Es lo que provocó también, parte de esto provocó los disturbios que hubo. Y la población senegalesa, según todo lo que me comentan, están decididos a que no se presente la tercera vez, porque dijo que solo con 2 mandatos, y ya está cumpliendo está cumpliendo el segundo mandato. En las últimas protestas, justamente las que decías, que fue hace un año más o menos, no menos, unos cuantos meses y tal, había una consigna, ¿no? Que era Francia vete ya. ¿No? Que era una consigna en cierta medida que hablaba del hartazgo ante el neocolonialismo francés en toda lo que sería la región, porque las habíamos visto primero en Mali y luego las hemos visto en Senegal. ¿Qué ha quedado un poco esas protestas, de ese movimiento decolonial, ¿no? Anticolonial otra vez? Este movimiento decolonial demuestra que la gente está harta del capitalismo, de todo este neocolonialismo, porque se nota claramente y se ve que estos países como Senegal no están independientes, porque todo depende de países como Francia. Por eso, directamente en esos disturbios, los ataques han ido hacia Francia, hacia los intereses franceses, como Auchan y todo esto, pues la gente ha ido a por sus bienes. Y eso lo demuestra también esta lucha contra el franco-cefa, que ese país como no se puede desarrollar sin que lo deje el neocolonialismo, y siguen gobernando, siguen poniendo sus condiciones, hasta muchas ayudas de cooperación o lo que sea. Hay una condicionalidad que va con estas inversiones y esos dineros, y el pueblo está consciente de que si no sale de esto, si no nos liberamos de esto, no se puede avanzar, la verdad. El franco-cefa es algo que yo creo que la mayoría de la gente no sabe, ¿no? ¿Qué es el franco-cefa? El franco-cefa, como se dice, el franco es la moneda de todos los países del oeste africano, de los ex colonias de Francia, colonias hasta ahora, porque según lo que está pasando, y es una moneda que creó Francia, y todavía sigue teniendo muchísimo beneficio con esta moneda, que es un negocio de Francia. O sea, que Francia sigue controlando la moneda de sus antiguas colonias. Efectivamente, Francia sigue controlando toda la parte África que colonizó. Así que por eso no hay independencia en África. Y por eso, pues los jóvenes están decididos a cortar esta relación, a querer otra moneda que no sea el eco que quiere cambiar Francia, porque hay otras condiciones del eco que es como un cambio de una a otra, pero el negocio sigue. Queremos que nuestros dirigentes africanos
crean una moneda propia africana que es libre de la moneda francesa o cualquiera, para poder hacer una comercialización con estos países de manera de igual a igual. Y de hecho, podríamos hablar en cierta medida de un resurgimiento de un nuevo movimiento panafricanista, viendo las protestas que hemos visto en diferentes países. Claramente, esto ya está claro. Es por eso Francia, como vio esta presión sobre el franco CFA, pues negoció pasar al ECO. Y esto ya ve claramente que hay un nuevo movimiento decidido a liberar África. Su misma estrategia es como rebajar por aquí para quedarse con lo otro, no perder todo. Pero ya tenemos claramente este nuevo movimiento panafricanista para liberarnos de Francia, que sabemos que es el mal de África. Un control colonial de los recursos, lo vemos justamente aquí con los recursos pesqueros. También hay un problema de acaparamiento de tierras de multinacionales, acuerdos pesqueros y comerciales, una moneda controlada desde Francia y la movilidad, ¿no? La construcción y la externalización de fronteras. Pero la externalización de fronteras no solo aquí, sino incluso entre los diferentes países africanos, ¿no? Se ha cortocircuitado la capacidad de movilidad entre países, ¿no? Sí, el control de fronteras es brutal. No es solo entre África y Europa, desde España, por los países que tienen frontera, pero el tema es hasta dentro de África no tenemos ya libertad de circular en el espacio de la CEDEAO, que al final esta política migratoria, este Frontex, llega hasta dentro de África para cortarnos la libre circulación entre los países africanos. Porque siendo senegales que podías desplazarse en todos los países que tienen el acuerdo de la CEDEAO, hay países que no puedes por ciertos sitios, y todo esto es la política con los gobiernos europeos de los controles de frontera que corta esto, porque dicen que aquí no puedes pasar, porque si pasas te metes en los barcos y en el desierto para la inmigración clandestina. Con lo cual podemos decir que la frontera europea sería prácticamente ahí, ¿no? O sea, nos externalizan totalmente las fronteras. Sí, vamos, la frontera europea es la puerta de las casas de los africanos. En cada casa que abres, ahí está la frontera. Nada más abrir tu puerta, está por todas partes. Bueno, pues yo creo que queda totalmente claro la situación que estamos viendo en Senegal, pero no es una situación, podríamos decir, especial de un país, sino que es la situación de una neocolonización africana, en donde África se ha convertido en una pieza fundamental otra vez del tablero internacional entre las diferentes potencias imperialistas, y ahí juega el elemento de la xenofobia, de la Europa fortaleza, de los acuerdos comerciales. Bueno, Serine, para terminar, simplemente, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cómo ves el futuro de Senegal y cómo ves el futuro en cierta medida de África? Yo la verdad el futuro de Senegal lo tengo como una botella media llena, porque hay veces que me daba como esperanza de que esto va a cambiar si veo los movimientos sociales, la gente tan decidida a cambiar toda esta situación, las luchas sociales que hay, digo, aquí sí que hay esperanza. Pero por otro lado, cuando veo lo que sigue, lo que está habiendo de parte de los gobiernos, la represión que hay, la falta de libertad, de libertad de expresión, digo, aquí falta mucho por hacer. Y viendo esta situación tan crítica como el sector de la pesca y todo lo que está relacionado con el sector de la pesca, y viendo la pérdida de esperanza que tienen los chicos, yo siempre estoy con miedo, que muchas veces lo digo, ojalá que Senegal no llegue a como ciertos países pasaron, que es guerra civil, porque todos estos jóvenes que se meten en el mar, en las pateras o en el desierto, si realmente deciden quedarse para cambiar esto, igual va a haber como unos disturbios que va a generar hasta puede que guerra civil.
Muchísimas gracias, Serín. Ha sido un placer estar aquí en tu pueblo, en Kayak, poder hablar de todo esto y, bueno, en cierta medida sacar una lección, ¿no? No va a ser el Parlamento Europeo, no va a ser ningún europeo el que libere a Senegal de los acuerdos de pesca, sino vais a ser los senegaleses, vais a ser todas esas pescadoras y pescadores con los que hemos hablado los que se liberen y vuelvan a recuperar la soberanía, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Serín, y ha sido un placer. Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Y bien, amigos, así concluimos con una nueva entrega de Mundo Migrante, en un escenario internacional atravesado por disposiciones estatales y murallas que tornan infranqueable la libre circulación de los seres humanos. Paradójicamente, donde el poder a escala global brega por la libre circulación de mercancías y capitales. Estas disposiciones generan un costo en vidas humanas invisibilizado por la prensa hegemónica, que minimiza las causas de las grandes desigualdades y las flagrantes violaciones que se desarrollan en este modelo civilizatorio capitalista, que no solo se torna profundamente injusto, sino que atenta con la sustentabilidad de la vida en el planeta. Y bien, amigos, nos despedimos hasta el mes de abril, donde nos encontraremos nuevamente con un nuevo capítulo de Mundo Migrante. Amacatren la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracción es el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no, ayúdenos o dispárenos, por favor, ayúdenos o dispárenos, ayúdenos o dispárenos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.